casa. Ya para finalizar la plática que teníamos, me dio una visión Dios y quiero compartírsela. Es muy sencilla, pero tiene mucha trascendencia para la iglesia. Vi una puerta como un portón grande que se abría en el cielo. Y yo no veía nada más que pura luz. Y se van a ir los prejuveniles. Me gustaría que se quedaran en este culto los prejuveniles. Vuelta para atrás. Todos. Otro día irán arriba. Quiero que escuchen esta palabra, pero que pongan mucha atención y que ninguno se salga. La maestra de los prejuveniles que se ponga al pendiente, que no se salga ni uno. Y veía que se abría un portón muy grande y yo veía nada más que al fondo luz, pero repentinamente se venía un río caudaloso, grande, fuerte, con mucha agua. Y yo le preguntaba a Dios, ¿qué es eso, Dios? ¿Por qué se abren las puertas y me enseñas un río grande? Dice, porque este río viene sobre mi pueblo, sobre la tierra. Mucho de mi pueblo ha vivido en desierto, ha estado afligido, ha estado casi muerto, pero yo vengo a levantar a todo un pueblo porque en breve voy por ustedes. Entonces yo entendí eso y no me asusté, sino dije, wow, Señor, esto está bueno. Y quiero decirte, hermano, que de ahí nació esta palabra que te voy a dar. Yo siempre me guío mucho por lo que me hable Dios. Y sabemos que a veces a mí las predicaciones, cuando yo las estoy haciendo, pido al Espíritu Santo, pero hay momentos en que Dios me dice, no, vamos a hablar de esto. Y bueno, yo hablo lo que Dios dice y quiero hablar de esta palabra. Es muy importante, quiero que pongan mucha atención. Esta palabra la estamos dando porque estamos en los últimos tiempos de los últimos tiempos. ¿Por qué le digo esto? El día 26 de junio, esperamos que así sea, para irnos pronto. El 26 de junio se firma la paz a nivel Israel-Palestina. O sea, para mí, mi pueblo Israel y filisteos. Pero se firma la paz en una intranquilidad total ahorita, en un desacuerdo total. Pero al firmarse la paz, dice la Escritura en 1 Tesalonicenses 5:3, dice que cuando se diga paz y seguridad, entonces, dice la palabra, vendrá la destrucción repentina. Y hablar de esto es porque estamos hablando con bases sólidas de la Escritura. No es que se me ha ocurrido, no es una visión, es bíblico. En 1948, un 14 de mayo, se sentó Israel como nación y pasaron los años y llegaron los 70 años el 14 de mayo de 2018 y se cumplieron las 70 semanas de Daniel, lo mismo que sucedió en el exilio, lo que sucedió en Cristo cuando destruyeron el templo. Ahora el final de las 70 semanas de Daniel antes de la venida de Cristo se tenía que cumplir. Ya se cumplieron. Ya se han cumplido la mayoría o todas las profecías que le tocan vivir a la iglesia. Sin embargo, hay algunas que todavía ya estamos por verlas. Yo le hablo de esto porque es importante avivarnos, iglesia. Es importante avivarnos, no dejar que nos invada la corriente de pecado y el desánimo de tanta maldad y tanta enfermedad que hay sobre la tierra. Tanta destrucción, porque estamos como en los días de Noé. Mucha familia no quiere hacernos caso. Les decimos, mira, Cristo viene pronto. Y así Noé les decía en aquel tiempo, viene un diluvio, suban para que no perezcan. Pero nadie quiso subir más que la familia de Noé. En esos tiempos estamos en el pacto de la gracia, donde Cristo le dice a todos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice la palabra todo esto y la gente no quiere hacerlo. La gente se niega a hacerlo. Pero Cristo nos habla hoy con amor y nos dice, les voy a hablar, les voy a decir palabras
que es necesario que las lleven al corazón y que no me rechacen. Yo vine a hablarles, dice el Señor, y les voy a hablar con amor. Pero quiero que su corazón se abra para entender mi propósito. Pronto volaremos con Cristo, pero yo no quiero que nadie se pierda. No es mi propósito. Mi propósito es que todos sean salvos. Y hoy Cristo nos quiere avivar, levantar, darnos de su gloria, de su amor y de su ternura. Él es nuestro esposo, Él es nuestro Señor. Y en los tiempos de la boda, cuando una mujer se va a casar, nunca está llorando. La novia se alegra porque pronto estará con su amado en las bodas del Cordero. Alabe al Señor porque Él vive. Yo soy un pastor simplemente que no soy ermitaño, no soy muy comunicativo, pero me gusta mucho oír a Dios, y esta palabra que le voy a exponer a hoy viene del corazón de Dios, por la visión que tuve. Vamos a empezar. El tema de hoy es los tiempos del río de Dios. Los tiempos del río de Dios. Nosotros en toda nuestra vida cristiana siempre esperamos algo más de Dios, y mucha gente está acostumbrada a ir a un culto, salir del culto, irse a su casa y es todo. Orar a Dios ahí cuando hay chance, leer la palabra cuando hay una oportunidad, y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nos metamos cada día más. La Biblia me dice: pide, hijo mío, los deseos de tu corazón y yo te los voy a conceder. La Biblia dice también claramente: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando me dice esto, me está diciendo: yo tengo mucho que darte que lo que tú estás pensando. Yo te enseñé en el hijo mayor, que lo reprendí en esa escritura, parábola, donde le decía el hijo mayor: papá, ¿por qué a mí no me das si mi hermano fue el perdido, no yo? ¿Por qué a él le das cabrito y a mí no me das? Hijo mío, tú tienes todo lo que quieres en la casa, no lo tomas porque no quieres. Es lo mismo que hoy nos está diciendo Dios. Hoy quiere Dios darnos más de lo que tú has pensado que es ser un cristiano. Topaste, creías que hasta ahí llegaba todo. En los últimos tiempos su gloria será manifiesta para alegrar la iglesia. La iglesia se llenará de júbilo y de gloria. Te voy a exponer dos cosas. La novia está alegre, ataviada, lista para irse con su amado. Pero cuando está en la casa, si no busca la unción para su lámpara, si no busca el aceite de reserva, la novia se va a quedar. La Biblia lo dice y la expone. ¿Qué es la unción en sí? ¿Qué es la unción? Si tú te fijas, me dice algo muy importante, que la unción cuando viene pudre el yugo y se cae. La unción es muy poderosa. La unción destruye las cosas que te atan. La unción te quita la esclavitud. La unción te da libertad. La unción te da altura. Esa es la unción de Dios. Pero no sabemos cómo buscarla. Pensamos que solo venía a escuchar una palabra y ya fui al culto, me arrepentí y ya estoy de vuelta en la casa. Métase con Dios. Váyase al rincón de su casa, de su recámara, y ahí diga: Señor, no me levantaré, como dijo Jacob, hasta que me bendigas.
Úngeme desde mi cabeza hasta mis pies. Llena mi alma de tu unción para poder aguantar en los días que vienen. Luego viene la tentación, vienen los días malos, vienen los días de prueba. Para ti son pan comido cuando tienes la unción poderosa. Pan comido. Jesucristo nos muestra en la Escritura, y quiero comenzar. En Ezequiel 47:1. Vamos a ver esta palabra, está interesante. Va a llenar tu corazón. Los tiempos del río de Dios. Dice Ezequiel 47:1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. ¿Hacia dónde? Ok. Porque la fachada de la casa estaba al oriente. ¿Lo vas entendiendo? La fachada de la casa estaba al oriente, Israel. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Aquí me está dando una visión que en realidad está hablando que todas estas aguas llegaban a un lugar específico llamado Oriente, Medio Oriente. En ese lugar las aguas de Dios se inclinaron hacia el lugar donde tenía un pueblo escogido, un lugar, un templo de David, un templo de Salomón, el templo que le hizo Israel. La gloria venía sobre todo Israel. Pero un día el pueblo de Dios se perdió por situaciones de conflictos entre las tribus y se dividieron. Por la juventud de Roboam, no atendiendo el consejo de Salomón, comenzó a pedir consejo a la juventud, no porque la juventud no tenga experiencia, sino porque determina un consejo no con sabiduría ni con años de experiencia, sino a la ligera. Y rompieron las tribus. Se quedó Judá y Benjamín en las tribus, en una de las tribus al lado de Jerusalén, y las otras subieron y estaban 10 tribus separadas. Por causa de todo eso, Jeroboam no fue en el acuerdo de Roboam y se separó. Roboam desciende de Efraín. Efraín quiere decir multiplicación, y Dios tiene un mundo de almas en toda la tierra que quiere salvarlas. La gran pesca en estos tiempos. Dice la Escritura que Él recogerá a sus escogidos de los 4 cabos de la tierra, y habla para un rapto, y habla para la salvación de los judíos, porque nuestros hermanos judíos son mayores, los legítimos judíos son mayores que nosotros. Ellos merecen respeto, aunque no creyeron en Jesús, pero merecen respeto, porque vino Jesús al olivo original. Cuando dice esto la palabra, me está diciendo de dónde y a dónde se dirigirán las aguas: al oriente, a Israel, al lugar donde Cristo nació, porque la salvación viene de los judíos, dijo el Señor. Sin embargo, todo esto que yo te relato hoy, y que quiero ser específico en parte de lo que te voy a nombrar, dice la Escritura que el varón de Dios tomó una medida, un cordel, y comenzó a medir. Y dice Ezequiel: yo lo vi que sacó el cordel y comenzó a medir. Y dice la palabra que el versículo 3 de Ezequiel 47 dice: salió el varón hacia el oriente. ¿Hacia dónde? Al oriente, donde estaba su pueblo amado, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar las aguas hasta los tobillos. Y lo dice la palabra: y midió otros 1000, y me hizo pasar las aguas hasta las rodillas. Luego midió otros 1000, y me hizo pasar las aguas
hasta los lomos. Después dice la palabra y dice: y me dio otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar. Alabe al Señor. Él vive y reina para siempre. Porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Será abundancia de agua, mucha agua. ¿Qué significa todo esto? Pensaremos, ¿por qué tenía que medir? Esta medida son los tiempos que Dios tenía preparados para los hombres que traerían un camino hasta llegar a Cristo. Si vemos la primera llamada de atención o el primer cordel, decía que era hasta los tobillos. No había mucho Espíritu Santo en aquel tiempo, no se movía mucho el Espíritu Santo. Solo pocos hombres como Noé y su familia, que eran los que estaban atendiendo a Dios. Y era poco lo que había en aquel tiempo. Sin embargo, había algo de Dios en la tierra. Alguien lo escuchaba, alguien hacía atención a Dios, y era Noé y su familia. Son las primeras medidas, los primeros 1000 años, vamos a hablarle así. Los segundos 1000 años fue nuestro padre Abraham, un hombre de fe, que nos enseñó a tener fe y nos hizo creer las palabras desde el tiempo del Antiguo Testamento, en que Dios un día vendría, en que Dios sería nuestro Salvador, en que Jesús bendeciría a las familias de la tierra. Y llegó Abraham y hubo una promesa: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, Abraham. Viene la segunda medida y comienza a crecer más la espiritualidad, porque hay más hombres que le comienzan a creer. Sus hijos, Isaac, Jacob y su descendencia, comenzaron a creerle a Dios, y comenzó a desarrollarse un creerle a Dios. Pasa el tiempo y viene Moisés. Y la palabra me dice que Dios le habló a Moisés en la zarza en aquel monte y le dijo: Moisés, sube porque te voy a hablar, te voy a hacer entender algunas cosas. Cuando Moisés subió y vio la zarza que no se consumía, entonces Dios habló con él y lo escogió a él como un salvador de Israel. En medio de un pueblo egipcio como estamos hoy, en medio de este Egipto tan grande, que Dios como nuestro Salvador, comparativo a Moisés, como un Salvador de Egipto en Israel. Y le dice: Moisés, tú salvarás este pueblo, porque he oído, escucha, he oído la aflicción de mi pueblo. Claman y no hay quien lo rescate, pero tú irás, Moisés, y lo rescatarás. Tercera medida de salvación, donde todavía ahí crece más, porque ahí vinieron las leyes de Jehová y la gente creía y había más espiritualidad, creyendo en el eterno Dios. Mi punto de vista sobre esta escritura son los tiempos de Dios, medidas que Dios dio para hacer y crecer todo lo que Él tenía su proyecto en la tierra, en el hombre. Pasa el tiempo y viene un hombre llamado David. David representa un reinado que no era eterno, pero representaba un reinado de gloria y de salvación al pueblo israelita, que lo llevó a cabo David. Pero él no era el Salvador. Él era un rey de Israel que salvó al pueblo. Sin embargo, de ahí viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de esto, entonces pasa el tiempo y ahí hablamos que se terminan las 4 medidas. Pero en la cuarta medida, que comienza a través de Jesucristo, dice la Escritura claramente, y lo menciona, que quiero leértelo, precisamente está en Isaías 9:6. Fíjate lo que dice ahí. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿El qué? El principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno,
príncipe de paz. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Alábele que Él vive. Él está aquí en este lugar. Él es nuestro Dios y Salvador. Continúa diciendo: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aleluya. 750 años antes que viniera Jesús, ya estaban llamándole Padre Eterno, Príncipe de Paz, Consejero, y anunciaban al Mesías que nosotros creemos. Nuestros hermanos judíos esperan su Mesías, que es el anticristo, equivocadamente. Pero así va a suceder. Nuestro Mesías ya vino y ahora lo esperamos que venga por nosotros. Cuando dice eso la palabra, entonces entiendo una cosa. Jesucristo, al ser mencionado en todo esto, es la gloria de Dios que descendió a la tierra como un río de gloria sobre toda esta tierra. ¿Quién es la gloria de Dios? La gloria de Dios es su Hijo amado Jesús. Ahora, ¿quién es la gloria de Dios en la tierra ahorita? Nosotros somos para gloria de Dios. Y eso nos trae un compromiso con el Señor. Mira lo que dice Ezequiel 47:6. Fíjate lo que habla ahí. Te lo voy a mencionar. Y dice así: y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente. ¿De dónde? De la región del oriente. ¿De dónde salió? Jesucristo. De la región del oriente. Y continúa diciendo, dice: y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entrarán en el mar, dice, y entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entre en este río. Yo hago una pregunta: ¿por qué Dios nos muestra un río que viene desde el cielo? ¿Por qué el Señor habla tan hermoso de ver que un río, donde pase el río, todo lo que está muerto va a vivir? ¿Quién es ese río de gloria? ¿Quién es ese río de victoria? Se llama Jesús. Del oriente vendrá la salvación, de los judíos vendrá nuestra salvación. Y cuando pasa esto, entonces nos dice la Biblia que donde pase el río, porque bajará hasta un mar equivalente a un mar muerto. Cuando yo estuve en Yaita, Líbano, yo me acuerdo que me metí hasta la cueva, como una gruta muy grande que hay lanchitas abajo eléctricas. El agua cristalina, preciosa, huele rico, a ozono, no sé qué huele rico adentro. Y le dije a mi amigo: oye, qué bien. Dijo: este es el río Jordán, aquí nace. Aquí nací, bastante agua. Se oía que caía por un precipicio el agua, y se oía estruendoso dentro de la cueva. Y le decía: qué padre, ¿de dónde viene esta agua? Dijo: todo lo que cae nieve en el monte Hermón, en el monte, todos esos montes cae mucha nieve. Yo estuve ahí cuando no había nieve, afortunadamente. Y es mucha nieve la que cae ahí. Y dice: toda esta agua es escurridero, de todo el año hay agua, y bastante agua. Entonces nos damos cuenta que el río Jordán, al estar limpio, dice la palabra que pasa por muchas partes, más de 370 y tantos kilómetros, hasta llegar al Mar Muerto. Y mientras va llegando al Mar Muerto, el agua cada vez se hace más salada y se hace más chocolatosa, y llega al Mar Muerto, y el Mar Muerto todo es muerte. Similitud al mundo. Pero Dios dice que cuando Dios permita que ese río entre en ese mar, dice que
todo lo que está muerto va a vivir, y que habrá grandes peces en ese mar, y serán peces que muchos pescadores pondrán sus redes desde un río hasta otro río, desde Englaí hasta Englaín, y ahí pondrán sus redes y habrá grandes peces. Dice que será más grande la pesca donde hay un mar muerto, en donde hay un mar muerto, que en el mismo mar grande que es el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo, cuando nos subimos mi amigo y yo, una lancha a ver qué tal estaba el mar, nos metimos. Es un río precioso el Mediterráneo. Y cuando yo veía al fondo decía, oye Carlos, ¿cómo puede ser que se vea tan profundo? Nos llevamos unos visores y nos metimos a ver los peces, multitud de peces. ¿Sabe qué quiere decir eso? Multitud de almas que Dios salvará, porque la palabra de Dios me llama que Efraín significa multitud, multiplicación. Y Dios menciona a su pueblo que salieron por el mar Mediterráneo hacia las naciones, la mayoría de su pueblo, hacia distintos continentes. Pero dice Dios, cuando vengan esos ríos, donde esté mi pueblo, yo lo voy a alcanzar con esos ríos, porque viven en un mundo de muerte y pecado, pero mi río les dará vida donde quiera que estén. Así como en el mar muerto, si escurriese ahí, porque habla de un mar muerto, habla de uno que no da vida. Cuando lleguen, muchos peces habrá en ese mar. Cristóbal Colón, cuando vino a conquistar América, no vino a conquistar América porque tenía muchos deseos de conquistar América. Cristóbal Colón, según la historia, Cristóbal Colón era un judío de los buenos. Y todos los que venían con Cristóbal Colón eran judíos que los expulsaron de España en aquellos años. Al fin se vinieron para otros continentes, otros tomaron territorio cercano, pero a ellos los sacaron del país. La historia nos decía que eran puros esclavos y que eran puros presos. Pues sí, desgraciadamente a los judíos los andaban persiguiendo, los sacaron de España. Aunque duraron muchos años ahí, más de 400 años. Pero después un gobernante dijo, no queremos un judío en España. Y lo sacaron. ¿Por qué te digo esto? Porque todos aquellos hombres judíos que nos trajeron a México, aquí se multiplicó la generación después de muchos años. Y nosotros, parte de todos nosotros, tenemos distintos apellidos que podemos ser una generación judía, mezclada entre las naciones, que nos combinamos a ser gentiles sobre las naciones. Pero Dios dice, aún así, yo quiero decirles que vendrá un día donde yo pondré mis redes y habrá mucha pesca a través del río que les envié de mi gloria. El río de Dios habla de Jesucristo en la tierra, en el cielo. El Espíritu Santo ya no es tampoco, es mucho lo que hay, es demasiada gente la que está en Cristo, es una multitud de salvación, cuando al principio nada más era Noé y su familia. Entonces me está diciendo que el río de Dios, por eso ya no se puede pasar caminando sino a nado, porque es mucha la gloria de Dios que está en la tierra para salvar a todos esos peces que se fueron por el Mediterráneo, que son almas que salieron en aquel tiempo de Israel. Podemos ser todos nosotros. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que ya estábamos destinados a salvación desde antes de la fundación del mundo. Tú no estás aquí porque, a ver qué venías a hacer. Tú llegaste aquí a la iglesia o a una iglesia en Cristo porque Dios te tenía preparada la salvación. Alguien aventó las redes, tú caíste en las redes y ahora eres un hijo de salvación, y ya no eres más un pez, sino ahora eres un árbol plantado junto a corrientes, donde tu hoja no cae y das su fruto a su tiempo, dice el Señor. Alábalo, que Él vive, Él reina para siempre. ¿Por qué nosotros vivimos? ¿Por qué nosotros somos inmortales? Cualquiera que nos escuche en la calle van a decir, están destrampados, pero no le hace.
destrampados pero vivos. Vivimos para Cristo. Dios nos está llamando a una purificación santa. Daniel dijo: en los últimos tiempos, dice, Dios limpiará a muchos y los blanqueará. Porque Cristo no vino a condenarte, sino a salvarte. Y Él quiere que ninguno se pierda, sino todos tomemos la salvación que Cristo nos ofrece. Ahorita algunos hermanos andan perdidos. Todavía no llegan a Cristo, pero van a llegar. Porque tú y yo somos pescadores. ¿Por qué crees que Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, ven para acá, sígueme? Pedro, te determino que a partir de ahora ya no pescarás más en el mar de Galilea, sino a partir de hoy pescarás hombres. Esa palabra me dice que muchos pescadores pondrán sus redes desde Englaí hasta Englaín y pescarán grandes peces de todo tipo, dice. ¿Qué quiere decir? Distintas razas y culturas conocerán el poder de Dios. Se comprueba cuando hubo el Pentecostés. Ahí hablaron en todas lenguas. Una profecía que se está cumpliendo desde aquel tiempo hasta ahorita. Lo que está diciendo: llevarán el evangelio a toda lengua, a toda nación. Por eso Cristo les dijo: no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Una vez llenos del Espíritu Santo, se manifestó la profecía: hablarán en todas las lenguas mi evangelio. Ahora sí, salgan de Jerusalén, váyanse a Judea, a Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Y aquí estamos trabajando para eso. Tú y yo. Tú nunca te sientas inútil. A veces piensas tú: es que yo qué clase de pescador voy a ser si ni siquiera sé la palabra. Pero tienes una voz que dice: gracias a Dios que ahora soy hijo de Cristo, y que tu testimonio ratifica lo que tú eres. Decirle a una persona: Cristo salva, es ser un mensajero de paz y de salvación. Todos nosotros tenemos la capacidad bíblica, espiritual, de poder hablarle a los hombres. ¿Saben por qué? Porque Dios nos dio el espíritu de reconciliación, un ministerio de reconciliación, que yo puedo lograr a través de ese ministerio hacer que los hombres se reconcilien con Dios. Una palabra tan sencilla. Esta gloria que Dios nos dio de su río nos va a traer mucha bendición en ese tiempo. Yo vi un río, y un río que se va a dar. No es de un culto el río, hermano. No es de este día solamente. Es de un día constante en la búsqueda del Espíritu Santo hasta lograrlo todo. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare estos ríos, en estos dos ríos, vivirá. ¿Cuántos quieren nadar en el río de Dios? ¿Tú sabes el canto? Yo quiero nadar en los ríos de río. ¿Sí? Al ver yo este río me emocioné mucho. Mi mente viajó hasta esa visión y dije: wow, Señor, ya los ríos ya están, pero viene un río más grande en este tiempo. Ahora te lo voy a explicar. Dice la Escritura que Englaí y Engladim, Englaí quiere decir fuente de niños, y Englaim quiere decir fuente de terneros. O sea, es lo mismo. Y dice que pondrán las redes desde Englaim hasta Engladi y habrá grande pesca. ¿Qué quiere decir? Nacerán muchos en Cristo Jesús. En este tiempo final de Dios. Dice: porque Él recogerá de los cuatro cabos de la tierra a los que han de ser escogidos de Dios. Tal vez a lo mejor un hermanito ahorita anda perdido por allá, pero dice Dios: donde estés te voy a traer para que vengas humillado delante de mí. Ahorita lo vamos a ver. Es que
Si usted anda alejado, dígale: Señor, perdóname y ayúdame. Yo soy tu hijo amado, tú me escogiste. Ayúdame a seguir adelante. Dice el versículo 10 así: y junto a él estarán los pescadores, y desde Englaín hasta Englaín será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Lo que te explicaba hace rato. Esta profecía que te voy a dar viene en la Biblia, no es mía, pero va a suceder en estos tiempos, y está sucediendo en estos tiempos. Desde hace muchos años nuestros hermanos judíos los han matado. No los quieren porque son judíos. A los sionistas tampoco los quieren porque vienen de ahí. Hay mucho antisemita ahorita, mucho. En Jeremías 16:15, mira lo que dice. Dice: sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado. A nosotros nos arrojó en México, y aquí estamos. Llegamos por nuestros antepasados a México, nacimos en México, somos mexicanos, pero nuestra sangre anterior, alguien nos escogió para salvación. Ese se llama Jesús, el Rey de Reyes. Él te buscó para salvarte a ti y a mí. Y continúa diciendo: y los volveré a la tierra, la cual di a sus padres. He aquí, yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cuevas de los peñascos. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. ¿Qué está diciendo aquí? Dios dice: donde estés, Israel, yo te mandaré pescadores para que te saquen del mundo perverso, y mi río te dará vida. Porque muchos peces estaremos en el río de Dios para salvación, gozándonos en el río de Dios. Somos los peces que hemos sido destinados para salvación, y estamos ahorita buscando el río de Dios más fuerte, más intenso. Un amigo mío chileno, profeta, un día platicando con él me dijo: mira, Samuel, te voy a enseñar cómo son las cosas. Mira, yo allá en Chile hay un río cerca de mi casa, y todos los niños y jóvenes saben nadar porque se meten al río y lo cruzan. Es un río como unos 80 metros de ancho, y lo cruzan a nado. Dice: pero yo nunca había visto ese río, solamente lo había nadado superficialmente. Pero un día me llevé unos goggles, o no sé cómo le llaman, un visor, y nos metimos, otro amigo y yo, a las profundidades, y vimos que el río tenía muchos peces, tenía muchas plantas, tenía rocas preciosas, tenía grandes cosas que arriba no las veía. ¿Qué te estoy tratando de decir, hermano? Este profeta me dijo: uno no conoce el río de Dios hasta que te sumerges al río de Dios, hasta que te metes a las profundidades del río de Dios. A veces andamos aquí sobre arribita nomás, ahí a ver cómo se siente. Métete, hermano, a la profundidad del río de Dios. Cuando uno se sumerge en el río de Dios, conoces más lo que es Dios. Entonces no vamos a hacer lo que el hermano mayor, que no sabía que tenía tantas cosas, hasta que comenzó a decirle al Padre: hoy el Padre te dice: yo tengo muchas cosas que te voy a dar a partir de hoy, si tú me crees. Yo te dije una cosa un día: tócame y se va a abrir la puerta. Ahora yo soy a la puerta y llamo. Te estoy hablando ahorita a ti, no tú a mí, yo a ti.
Y te estoy diciendo que te quiero llenar de gozo y alegría, de satisfacciones, borrar el pasado, quitar las cosas que te estorban en el presente y eliminar toda enfermedad, porque mis ríos te darán vida y sanidad, dice la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que buscarlo. Si vemos esto, dice la palabra que habrá muchos pescadores que recogerán la pesca, que son los hijos de Dios, lo que hizo Pedro, y llevarán a sus hijos a la salvación, como lo hizo con nosotros. Si nosotros ya somos parte de una pesca, eso sí hay que ser que usted se convierte en pescador. Una vez que somos peces atrapados, somos eternos e inmortales. Le dio mucho gusto, me da gusto, que le dio bastante gusto, que es eterno. Sí, yo le doy gracias a Dios, porque Él me salvó, porque Él me está dando eternidad, porque Él puso su vida por mí, que no valía la pena. Pero dice otra palabra: habrá mucha pesca, pero después de esa pesca los van a cazar. Enviaré cazadores y los van a matar donde quiera que estén. Pero Señor, si tú me estás hablando de salvación, hay un pueblo judío que nadie puede ver, el mundo, nosotros sí. Y si hay un cristiano que no puede ver a los judíos, tengan cuidado, porque eso es su hermano y es un poquito más alto rango que usted. Cuando dice esto la palabra, cuando venga el anticristo que está por aparecer, al que va a asediar el anticristo es a los cristianos quedados y a los judíos que están en la tierra. Los van a perseguir hasta matarlos. Y se esconderán en cuevas algunos al final, donde Dios pondrá una cueva y los atrapará y los esconderá a ese pueblo. Pero Dios dice: por su maldad, porque no creyeron, porque no fueron obedientes. Sin embargo, Dios ya nos salvó a nosotros. Ya estamos en Cristo. ¿Qué me está diciendo Dios en esta palabra? Yo lo que necesito nada más es buscar la santidad delante del Señor, vivir con Él, no separarme de Él y decirle a la carne: cálmate, carne, porque el que me rescató pagó un precio de sangre. Y esto no es mío ya, es del eterno Dios. Ya no es mío. El mundo va a perecer, mi hermano. El mundo se va a acabar y sus costumbres serán derrotadas. Después de que venga Cristo por nosotros, aproximadamente 3 años y medio durará este mundo en un sentido de perversión, y luego salvará a todos los judíos de la tierra y se los va a llevar junto con nosotros. Entonces estaremos judíos y cristianos. Cuando ellos digan claramente: bendito el Rey que viene. Aquella vez que no, con palmas muchos le hicieron en Jerusalén: bendito el Rey que viene, y pasó en una burrica. Pero muchos no quisieron. En aquel tiempo dice que dirán: bendito el Rey que viene. Lo que no dijeron al principio lo dirán al final con sufrimiento, pero serán levantados de la tierra. Dios me muestra esto, porque cuando hablo del anticristo, hablo de la persecución cristiana y judía, cuando los hombres y mujeres tendrán que dar su vida. No que su sangre los salve de ninguna manera. La única que salva es el testimonio que des de Cristo cuando te quiten la cabeza, si no te fuiste en el arrebato. Por eso nosotros insistimos: no se salgan del camino, porque el Dios eterno enviará a su Hijo por la iglesia y será como un ladrón que viene por la noche, que no te avisa, solo llega. Porque habrá muchos que se quedan. Dice la Biblia en Ezequiel 47:11, dice: sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. ¿Quiénes son estos? Muchas personas están por fuera. El río crece y queda un charco afuera, y en lugar de buscar al río se van al charquito.
Cuando usted tiene todo por meterse al río de Dios, porque usted se va a meter. Aquí no va a haber quien no se quiera meter. ¿Cuántos dicen amén a esto? Todos nos vamos a meter al río de Dios, porque el Señor viene pronto y tenemos que estar preparados. Alabados el nombre de Jesucristo. Él vive y reina para siempre. Pero sin embargo, los que se quedan en los pantanos y en los charcos, ahí se van a quedar, servirán para salina. Por eso la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal, porque ella volteó a ver al lugar donde dijo Dios: no volteé ni siquiera a ver lo que está pasando. Jesús dice, o la palabra dice, porque los que retroceden no agradan mi alma. O sea, no, Dios no quiere a los que se devuelven al mundo o hacen lo que antes hacían. Dios no le agrada. Sin embargo, esos, si no se arrepienten, quedarán como Salinas, como la esposa de Lot, y no alcanzarán la eternidad. O si en la gran tribulación entregan su cabeza para salvación y testimonio de Cristo, usted va a ir con Cristo. Esos son los decapitados que menciona la Biblia. Sin embargo, sigue diciendo Ezequiel, dice, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecían toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, a su tiempo madurará. Porque sus aguas salen del santuario. ¿De dónde salen? Del santuario. Y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Nosotros podemos llevar a través de nuestro árbol un fruto para que alguien coma de lo que somos nosotros, y una hoja como medicina, en el caso por Cristo, para que su vida y su alma sanen y su enfermedad sea sanada. Un árbol es para darle bendición a otro, no para autoalimentarse. El fruto cae y se multiplica, el fruto cae y alguien se lo come. Árbol que eres tú, debes de dar fruto. Todos debemos dar fruto. Es el mismo río que menciona Apocalipsis 22:1, que dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Es el tiempo de la limpieza del pueblo de Dios. ¿Cuántos quieren que el río los limpie ahora? Yo quiero que me limpie ahora. Dice la Escritura que muchos de nosotros vivimos en sequedad y en desiertos por causa de la vida, pero este río que te voy a mencionar es el río que Dios trae ahora para restaurar a su pueblo y ponerlo en lugares de gozo y alegría. ¿Cómo te llenas del río de Dios? Pensamos, pastor, dígame dónde pasa el río para meterme. Pasa en ti mismo, en tu corazón. Cuando lo pides, los ríos de Dios vienen, porque Dios dice: pídeme, pídeme, pedid y se os dará. Aquella mujer anciana en Lucas 18 en adelante, dice que había un juez que no temía a los hombres ni a Dios, y le iba y le decía: señor juez, haga justicia con mi adversario. Y volvía ahí: señor juez, haga justicia con mi adversario, hasta que lo fastidió. Dijo: póngale atención a esta mujer, porque va a venir un día y me va a sacar de quicio. Respóndale a lo que necesita. Dice: si ese hombre que no temía a Dios ni a los hombres le dio respuesta a una mujer, ¿cuánto más yo, que soy vuestro Padre, no les daré respuesta a lo que ustedes me piden? Lo que tenemos que hacer es creerle, que tarde que temprano la respuesta llegará a nuestras vidas. La fe dura hasta que abortas todo el plan de Dios. Una vez abortando el plan de Dios, ya cortaste la fe y vas solo golpeándote en la vida. Nunca abortes el plan de Dios. Es muy indispensable saber en la vida lo que Dios tiene para nosotros. Ya voy a terminar, pero quiero decirles que cuando Dios te salvó, Dios te prometió muchas cosas. Y el hombre es muy dado a ser como el microondas, ¿verdad? Mete el pan y ya está. Mete el café y ya está listo. No, mi hermano, aquí se trata de fe. No hay respuesta, pero habrá respuesta. No he visto la luz, pero la luz va conmigo.
A veces nos desesperamos. Los ríos de Dios dice que te van a dar sanidad y vida en todo. Mira lo que dice en Isaías 41:17. Dice: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Sé que está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Voy a parar tantito. ¿Cuántos de aquí tienen problemas ahorita? Con toda libertad. Nomás hágale así. Hermano, todos tenemos problemas. Porque no hay, porque sí hay, porque se fue, porque no se fue, porque el zapato no está, porque el carro se descompuso, porque me quitaron el trabajo, porque me dieron un trabajo que no me gusta. Todo el tiempo hay problemas. Pero dice la palabra que eso te causa cierto desierto, cierta sequedad, porque te preocupas más por lo que estás buscando que por buscar a Dios. Pero Dios dice: yo los oiré su aflicción y le responderé. Dice la palabra de Dios claramente. Dice: en las alturas abriré ríos, lo que me dijo Dios. Aleluya. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua. O sea, si tú vas pasando por un desierto, Dios te va a dar un oasis, te va a dar un vergel para que digas: Dios va conmigo. Ahí está Dios. No me dejó solo en medio de mi desierto, me trajo un oasis. Gloria al nombre de Jesús. Y dice: manantiales de agua en la tierra seca. Un día yo estaba tan seco, no que estuviera lejos de Dios. Hace mucho tiempo tenía de esas veces que estás muy melancólico y dices: no sé por qué vivo, esto no sirve, ¿a qué me trajo Dios? Es un desierto, hermano, porque tú no estás valorando quién eres y le estás dando oportunidad a tus circunstancias. Tus desiertos te están afectando, tu sequedad te está ahogando. Y entonces nosotros necesitamos precisamente los ríos de Dios que nos está dando. Dice la palabra: yo te oiré desde mi trono. Esta tarde el Señor nos va a inundar en su río, nos va a llenar con su gloria, nos va a hacer sentir lo que es un padre que no abandona a sus hijos, un Dios que tiene el cuidado en medio de un pueblo que está pasando por Egipto, por el desierto, por la sequedad. Si nunca dejó al pueblo de Israel en el desierto, y envió a un Moisés que dijo: háblale a la roca, y salió el agua de la roca, que es Cristo en esta fecha. Tú háblale a Cristo y dile: Señor, estoy en medio del desierto, necesito ayuda, inúndame con tus ríos. ¿Qué es inundar con los ríos? Es la pregunta. A veces decimos las cosas, pero no el remedio. Y yo le voy al remedio y el trapito. ¿De acuerdo? Las dos cosas. Si yo le digo cómo hacer para buscar los ríos de Dios, usted lo va a hacer. Yo no. Es muy individual. Yo puedo tener un culto donde el río se mueva porque mi fe está moviendo, que venga la fe, pero se va el culto y se acabó el río. Porque yo sé que mi Señor en medio de esto viene ahorita un ratito más y dice: vamos a darles un baño del río. Ay, Señor, aleluya, Señor. Sales bien entrado en el Señor. Pero te vas al desierto y te comienza a faltar agua. Ahí es donde tú debes saber cómo hablarle a Dios. ¿Quién te trae los ríos de Dios? El Espíritu Santo. ¿No dice la palabra que Él nos bautizará con su Espíritu Santo? También nos enseña que debemos nacer en agua y en el Espíritu, en agua y fuego, en todo lo que Dios nos habló. Claro que sí. Pero ahorita Dios te va a hacer que tú pases por ese río, nades por ese río, saques lo que está en tu desierto y digas: gracias, Dios, porque me voy liviano y seguiré liviano allá afuera en un sentido de libertad. Yo me siento libre.
Mañana andaba cansado, le digo a mi esposa, ando muy cansado, amor, dame unos golpes en la espalda. Y como mi esposa es media boxeadora, mi amada es general para las guerras, de verdad. Me dijo, no, amor, vamos a orar. Claro, vamos a orar. Porque viene una gloria, Samuel. Tu cuerpo está cansado porque hay una lucha en los aires. Porque viene una gloria para la iglesia. Amén, hija, vamos a orar. Hermano mío, cuando uno de pastor sueltas palabras, hablas palabras, anticipadamente hay una guerra. Dice la palabra que para toda buena obra siempre hay oposición. Pero no nos vamos a dejar vencer. Ahorita tú ya lo estás recibiendo, está hablando Dios. Lo que dice la Escritura es claramente lo que te habló en esta palabra. Entonces, cuando dice Dios que va a hacer descender ríos en tierra seca, hoy lo va a hacer. Los ríos aquellos que habló Cristo, ya el río está aquí en la tierra. Pero sabes una cosa, lo que sucede es que yo mismo me salgo al desierto. Pero ahí en tu desierto te va a alcanzar el río de Dios y te va a meter. ¿Quién podrá quitar de mi mano, dice Jesús, lo que mi Padre me puso en esta mano? Nadie. Ahí te va lo último. Dice la palabra en Juan 7:38, el que cree en mí, en un sentido integral, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo el Espíritu, eso dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Él dijo, viene un día el Espíritu Santo que los llenará. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Clarito, más clarito. Para yo tener esos ríos que fluyen de mí, yo tengo que buscar al Espíritu Santo para que sigan fluyendo los ríos de Dios. Me lo dice claramente la Biblia. No me está diciendo que yo soy el que produzco los ríos, sino es el Espíritu Santo el que produce los ríos. Entonces, ¿a quién van a buscar ahorita? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Hay un río de alabanza, dice el canto. Pase la alabanza, por favor. Hay un río de alabanza y de adoración. Yo sé que aquellos hombres y mujeres que vinieron aquí con un problema muy serio, un problema que les estaba angustiando, ahogando en este tiempo, este río va a hacer que ese problema se ahogue y la sequedad llene tu casa y comience a hacer tu vida no un desierto, sino un vergel en tu vida. Padre, es que han sido muchos años los que sean. Dios es más viejo que tú. Y Él va a traer respuesta a tu vida. Los ríos de Dios no son para secar las tierras, sino para dar vida por donde pasen. Y ahorita le decimos al Espíritu de Dios, ven con tus ríos, Espíritu Santo, y llena la iglesia con tu poder y quita la sequedad y aviva la iglesia en medio de estos tiempos. Hazla florecer, hazla florecer en el nombre de Jesús de Nazaret. Todos nosotros, si no entendemos lo que Dios habló, te lo explico en 2 minutos. Lo que Dios quiere es que logres este tiempo donde está su gloria en la tierra para salvarnos y para salvar a tus parientes, si tú quieres, pero que uses el poder que hace transmitir los ríos de Dios a través de tu boca. Cuando una persona, fíjate una cosa, cuando una persona va y busca los ríos de Dios, lo primero que hace es llenarse de Dios. Y cuando hablas de la palabra fluye de tu boca y convences a cualquiera. Por eso Dios decía, no salgan de Jerusalén.
Dirías, ¿el Espíritu Santo tiene medidas? Sí, tú la pones. Tú la pones la medida. Cristo está listo para llenarte esta tarde y decirte que todo se puede. Todo se puede. No hay cosa imposible, porque Dios es vida y es abundancia de vida. En esta tarde habrá aquí gente que diga: Señor, para mí ha sido imposible, yo he sufrido, he batallado y no sé qué hacer, y quiero que me ayudes porque quiero que cambie mi vida. Vamos a ver, vamos a hablar con el Espíritu Santo y dile mejor ahorita al Espíritu Santo: Espíritu Santo, que estás en la tierra, quiero que me ayudes porque te encargaron mi vida, porque Dios dijo: no los dejo huérfanos, les dejo mi espíritu. Y cuando Dios dijo eso, me está diciendo: pídeme a mí, pero habla con el Espíritu que está contigo, Él te va a ayudar. No has alcanzado el propósito de tu vida, no has alcanzado el éxito de tu vida, en la vida matrimonial, en la vida como mujer, como hombre, como empresario, como hijo de Dios. Hoy es el tiempo de los ríos de Dios. Levante la mano a los secos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque los secos los va a inundar Dios. Y a los que se crean ya inundados, ya para qué lo necesitan, si ya están inundados. Mejor yo digo: yo quiero de los ríos de Dios. Yo quiero de los ríos de Dios. Yo quiero de los ríos de Dios. Pareciera una locura todo esto, pero esta es la palabra de fe que predicamos. Dice la palabra, esta es la palabra de fe que predicamos. Porque la palabra son solo letras, pero esas letras, teniendo fe, todo sucede. Todo cambia en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahí donde estás sentado, escucha este canto y quiero que medites con Dios. Ahorita vamos a pasar a orar al altar. Si te lo sabes, cántalo ahí y dile a Dios que en esta tarde tú le entregas todo tu desierto y quieres que tu desierto sea inundado por las aguas del cielo. Dice la palabra: yo los oiré desde mi santuario y enviaré ríos desde el cielo para que no sean más secos. Porque yo pronto vengo. Yo necesito una amada alegre, una amada feliz, una amada que me crea, una amada que entienda el propósito y el lenguaje que les dije en la Biblia. Que a veces no lo entendemos el lenguaje. Si leemos todo eso no le entendemos nada. Pero Dios nos habla y nos enseña qué es lo que hace. Ahorita podemos nadar. Tenemos la facilidad de nadar en el río de Dios. Tirarte hasta un clavado en el río de Dios. Adelante, hijo. Cierra tus ojitos y escucha este canto. Hay una fuente en mí. Sí lo hay. Que está brotando, que está fluyendo. Sí, Señor. Dentro de mí hay una fuente en mí. Que está brotando, que está fluyendo. Dentro de mí es un río, es un río. Amén, de Señor. alabanza y de adoración. Gloria a tu nombre, oh Dios. Dirigido hacia ti.
Aleluya. Hay una fuente en mí. En aquel tiempo, no abras los ojos. En aquel tiempo, cuando el profeta le dijo a la mujer: busca ollas, pídele a los vecinos, junta ollas, porque Dios va a hacer que esas ollas se llenen de aceite. Y comenzó a fluir el aceite sobre esas ollas. Esas ollas representan un corazón que necesita que sea llenado. Pero hubo un tiempo en que ya no tenía más ollas y el aceite cesó. Ahorita el aceite está fluyendo del cielo. Tú eres la vasija que Dios está llenando. Dile al Señor: Padre, ponme un extra de aceite, de la unción, para vivir en esos ríos hermosos que me hablaste en tu palabra, para que fluyan dentro de mí esos ríos y pueda alcanzar al mundo y llevar la pesca al río glorioso que hoy envías de parte de Jesús, y muchos vengan al camino. Sí, Jesús. Hay una fuente en mí. Hay una fuente en ti, dice el Señor. Hay un río que salta para vida eterna. Agua que salta para vida eterna. Puedes sentir el amor de Dios, su presencia ahí donde estás. Puedes sentir el amor de Dios en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Dentro de mí hay una fuente. Hay una fuente en mí. Díselo al Señor, díselo. Díselo al Señor. Que está. Fluye. Fluye el agua de tu corazón. Fluye el agua de tu corazón, que viene del cielo. Ríos de Dios, trayendo provisión de agua a su iglesia. Es su Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Es un río Gloria. de alabanza Sí, Señor. y de adoración. Aleluya. Dirigido hacia ti, Señor. Aleluya. Jesús, recibe. Todo aquel que esté loco y quiera venir al altar a buscar más agua, hágalo. Porque de los locos también se agrada a Dios, dice la palabra. Y Dios quiere llenar tu corazón en esta tarde. Ponte de pie, toda la iglesia, y pasa al frente. Pero pídele a Dios, porque es personal lo que tú vas a pedir. Yo no te lo puedo dar. Solo Cristo te lo puede dar. Su Santo Espíritu te lo puede dar en el nombre de Jesús. Él está aquí en ese lugar. Él está trayendo. Algo así de Bajaya. Oh, aleluya. Gloria. Cuide